Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Maday Domínguez Tavera y yo les voy a presentar el día de hoy mi tema de investigación que se titula Prevalencia de índices psicoemocionales sin miedo en personal de salud del área COVID-19 en el HGR-1 Chihuahua. En cuanto a introducción, desde que la OMS declarara la enfermedad por COVID-19 como pandemia mundial el pasado 11 de marzo del 2019, en México se han registrado desde el 12 de abril del 2020 un total de 7.633.355 casos positivos estimados de COVID-19 a la actualidad. En el estado de Chihuahua se registraron un total de 174.843 casos confirmados, con un total de 10.207 personas fallecidas, siendo testigos de la pandemia más grave en los últimos 100 años, la cual trajo consigo elementos para los que el sistema de salud y sus trabajadores no estaban preparados. Un número importante de profesionales de la salud han reportado síntomas de estrés, sentimientos de pérdida de control, incertidumbre y miedo. El objetivo fue determinar la prevalencia de índices psicoemocionales, estrés, ansiedad, depresión y miedo en personal de salud que laboró en área COVID-19 en el Hospital General Regional número 1, Chihuahua. En cuanto a la metodología, se trató de un estudio observacional transversal prospectivo, en donde se estudiaron a 317 trabajadores de salud que estuvieron asignados a área COVID durante el periodo del 2020 al 2023. Se les realizaron tres encuestas. La primera fue una encuesta de datos generales, la siguiente fue la escala de miedo a COVID-19 y la tercera y última fue la escala de estrés, ansiedad y depresión o DAS-21. Todos estos procedimientos están de acuerdo con las normas éticas y reglamentos institucionales de la Ley General de Salud en materia de investigación y con la Declaración de Helsinki y enmiendas posteriores. A todos los participantes que accedieron a participar, se les entregó un consentimiento informado. Un poquito acerca de la escala de miedo de COVID-19. Esta fue desarrollada originalmente en población iraní. Tuvo tres versiones. La tercera versión y la final está conformada por 7 ítems. Sus respuestas son de tipo Likert, que van desde de 1 hasta 7 puntos, siendo el valor menor 7 y el mayor 35. Se dice que entre más miedo o más alto el puntaje, más miedo a COVID. En cuanto a la escala de depresión, ansiedad y estrés, o DAS-21, esta fue creada en 1995 por Lovingwood y Lovingwood. Originalmente estaba conformada por 41 ítems. Sin embargo, su versión final está conformada por 21. Esta contiene subescalas con reactivos específicos sobre depresión, ansiedad y estrés. Y también sus respuestas son de tipo Likert de 4 puntos, que van de 0 a 3, en donde 0 no se me aplicó en absoluto nunca, a 3 se me aplicó mucho siempre. En las puntuaciones más altas indican emociones más severas. El resultado de cada subescala se suma y se multiplica por 2 para el análisis. Esta es la forma en la que se va a graduar el nivel de estrés, ansiedad y depresión en normal, leve, moderado, grave o extremadamente grave, de acuerdo a la puntuación obtenida. En cuanto a los resultados, eh, como ya les comenté, pues se evaluaron a 317 trabajadores de salud adscritos a este hospital, de los cuales 203 que conformaron el 64% eran de sexo femenino, mientras que 114, el 36%, sexo masculino. En cuanto a la distribución por edad de los trabajadores, se encontró que el mayor porcentaje se encontraron dentro del rango de 31 a 40 años, con un 44.79%, mientras que del rango de edad de 21 a 30 años nos conformó el 37.85%. En cuanto a la distribución por ocupación, el mayor número de participantes provino del personal de enfermería, constituyó el 38.80% del total, mientras que los médicos generales conformaban el 19.87%.
seguido de médicos residentes con el 16.72% de los entrevistados. En cuanto a la distribución de horario de los trabajadores, tenemos que el turno matutino conformó el 45.43%, mientras que el turno vespertino estuvo conformado por 21.45%. Esta es nuestra gráfica de acuerdo a las características y frecuencias de nuestros índices psicoemocionales. En el caso del miedo, tuvimos un resultado normal en 141 trabajadores, que conformó el 44.5%, mientras que tuvieron miedo leve el 109 trabajadores, que conformó el 34.4%. Para la variable ansiedad, tenemos que se registró normal en 191 trabajadores, que fue el 60.3%, mientras que el 61 trabajadores respondieron como ansiedad moderada. Para la variable depresión, 213, que conformó el 67.2% del total de la muestra, se reportó como normal y un 20.2% registró depresión leve. Para la variable estrés, también normal se registraron 288 trabajadores, que fue el 90.9%, y en el leve, el 21 trabajadores con el 6.6% del total. En cuanto al miedo a COVID, de acuerdo al análisis bivariado, se encontró que el sexo femenino tiene un 34% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta 2.3 veces riesgo. Las trabajadoras sociales tienen un 41% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta del 2.61 veces riesgo. Y ser personal de confianza da un 83% de riesgo, de exceso de riesgo con intervalos que van hasta 2.50 veces riesgo. Estas pues no fueron asociaciones estadísticamente significativas. En cuanto a la variable por ansiedad, mujeres se reportó que tienen el 14% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta el 83% de exceso de riesgo. Trabajadores de edad de 41 a 50 años tienen 20% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta el 77% de exceso de riesgo, con intervalos que van hasta 2.92 veces riesgo. También las trabajadoras sociales reportaron el 88% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta 5.57 veces riesgo. Y para los trabajadores del turno vespertino, tienen 36% de exceso de riesgo, con intervalos que van hasta el 90% de exceso de riesgo. Estas también fueron asociaciones estadísticamente no significativas. En cuanto a la depresión, siguen siendo las mujeres, tienen el 16% de exceso de riesgo, con intervalos que van hasta el 90% de exceso de riesgo. Trabajadores de 41 a 50 años tienen el 47% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta 2.18 veces riesgo. También para la variable viudos tienen 60% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta 3.49 veces riesgo. Las trabajadoras sociales también reportaron que tienen 88% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta 4.59 veces riesgo. Y para el turno vespertino, tienen 54% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta del 2.23 veces riesgo. Estas variables también, pues no hubo asociación estadísticamente significativa. Sin embargo, se encontró que de acuerdo en trabajadores de base, tienen 3.89 veces riesgo con intervalos que van hasta de 9.93 veces riesgo, siendo esta variable estadísticamente significativa. Para estrés, las mujeres tienen el 53% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta de 3.57 veces riesgo. También los viudos o los trabajadores viudos tienen el 44% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta 14.09 veces riesgo. Médicos generales tienen 2.14 veces riesgo con intervalos que van hasta 15.64 veces riesgo. Para los trabajadores de base
tienen 69% de exceso de riesgo con intervalos que van hasta 3.83 veces riesgo y el turno vespertino tiene 2.91 veces riesgo con intervalos que van hasta 6.91 veces riesgo. Estas variables no fueron estadísticamente significativas, sin embargo, se encontró que en aquellos trabajadores que se encontraban entre rangos de edad de 41 a 50 años, tienen 2.68 veces riesgo con intervalos que van hasta 18.76 veces riesgo, siendo esta asociación estadísticamente significativa. En cuanto a la discusión, pues con respecto a la edad y género, se presentaron diferencias que demostraron que las personas entre 21 a 40 años y las mujeres presentaron porcentajes más altos de alteraciones en salud mental. Estos resultados pues coinciden con estudios que se llevaron a cabo en 2020 que evidenciaron que las mujeres tienen mayor probabilidad de riesgo psicosocial que los hombres. También este estudio nos reveló que el personal de servicios generales, sobre todo las trabajadoras sociales, presentó niveles altos de estrés laboral y alteraciones en la salud mental, probablemente debido al desconocimiento de la patología y los trabajadores de turno nocturno presentan niveles más elevados de riesgo de padecer alguna alteración en su salud mental. Esto debido probablemente al menor número de personal que se encuentra pues durante este turno laboral. También pues los porcentajes de estrés, depresión y ansiedad son inferiores a los informados en otros estudios cursados en la fase inicial de la pandemia, aspecto que pareciera indicar que a pesar de que el brote de virus SARS-CoV-2 ha tenido un impacto inmediato sobre la salud mental del personal, con el paso del tiempo parece acontecer cierto fenómeno de adaptación psicológica que hace que reduzcan sus efectos nocivos, es decir, se adaptan a la nueva normalidad. Y en cuanto a nuestras conclusiones, pues en cuanto a los factores psicoemocionales estudiados, si bien los niveles altos no alcanzaron porcentajes alarmantes, comprobar que existe una correlación indica que existe una vulnerabilidad en el personal ante condiciones de organización y ambiente que pueden mejorarse, no solamente en situaciones rutinarias, sino en emergencias globales, como fue en el caso de COVID-19, y que resultan ser estrategias eficaces que pueden implementarse para reducir el riesgo laboral y mejorar la calidad de atención en salud. Algunas de nuestras fuentes consultadas y eso sería todo. Muchas gracias.